ELN. Y queda absolutamente claro que lo que ha impedido firmar la paz con el ELN sigue siendo en esta negociación el principal problema, y es que esta es una guerrilla, llamémosla federal, absolutamente autónoma, cada uno de sus frentes, sus células. No hay un mando vertical como lo existía con el secretariado de las FARC, que el secretariado decía se hace esto, y el que no cumplía pues básicamente lo pasaban a fusilamiento. Entonces, y por eso lo que se pactaba en La Habana con las FARC se cumplía en el territorio. Aquí estamos viendo lo que ha pasado con todas las negociaciones anteriores, y es que lo que se pacta en una mesa con el ELN lamentablemente no se ve en los distintos frentes de guerra, y por eso hay que quitarle el acelerador a esa negociación y entender mejor cómo están operando esos frentes y cómo someter y llevarlos a una negociación exitosa. Ricardo, es que no olvide una cosa. Usted se acuerda de Felipe Torres, ¿no? Sí, señor. Carlos Velandia es un hombre de pila, Carlos alias Velandia, correcto. Felipe Torres, fue cabecilla del ELN, tal vez en la época de Francisco Galán, tal vez compartieron esos momentos liderazgo en el ELN. Un poco después de León Valencia, creo recordar. Y ha fungido de todas maneras como un gestor de paz. Sí, no, claro, ya está proceso. En la legalidad, por supuesto. En dos oportunidades en el periódico El Tiempo ha dicho que el 70% del ELN no está en la mesa. Lo dijo, y habló del bloque oriental y del bloque occidental. Y es más, agregó en la última entrevista en El Tiempo, dijo, no hay que pararle bolas a Antonio García, al que hay que pararle bolas es a Pablo Beltrán. O sea, es evidente por las expresiones de Carlos Velandia, Felipe Torres, que hay unas fisuras que el ELN tiene que aclarar y que se empiezan a manifestar en el informe de Mateo Piñeros. Ojo, es que es grave lo que dice Torres, que conoce esa guerrilla, la conoce al detalle, la conoce muy bien conocida, y dice, el 70% del ELN no está en la mesa. Y se refiere al bloque oriental y al bloque occidental. Para decirlo más sencillamente, a Pablito y a los que están en el Chocó, al Frente Gómez, que es del Chocó. 9:05. Aurelio, a propósito de Antonio García, Mateo Piñeros tuvo una información importante, y es que estuvo en la mesa de negociaciones en Cuba en los últimos días. Él no firma el acuerdo, pero sí estuvo fungiendo como una suerte de asesor del equipo negociador, recordando lo que en su momento ocurrió con Rodrigo Londoño, con Timochenko, en los diálogos con la extinta guerrilla de las FARC, también en Cuba. En algunos momentos tenía al máximo cabecilla de las FARC una asesoría. Mateo, Antonio García estuvo en Cuba en los últimos días. Mateo. 9:06. Mateo Piñeros en segundo nos cuenta la historia de lo que significó esa presencia de Antonio García en la mesa. Mateo, ¿qué sabemos? ¿Cuánto tiempo estuvo alias Antonio García en la mesa? Sí, señor Ricardo, pues alias Antonio García estuvo durante todo el ciclo de conversaciones en La Habana. Estuvo allá acompañando a su delegación, pero en un rol de alguna manera de consejero. Lo que nos dicen es que no estuvo en las plenarias, pero obviamente usted sabe que él ha tenido una posición, digamos que a veces contradice lo que se acuerda en la mesa. Entonces nos dicen, muy importante la presencia de Antonio García, quien estuvo de alguna manera pendiente de todos esos acuerdos que se lograron para no afectar a la población civil, para prorrogar el cese, para comprometerse a dejar de secuestrar, y estuvo durante todo este ciclo en La Habana en un rol de consejero de la delegación del ELN. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Gustavo Petro anoche, después de un consejo de seguridad, reportó que hubo 71 manifestaciones en todo el país. Dijo que solamente se habían presentado algunos enfrentamientos pequeños, dijo él, en Bogotá y en Medellín. Y de nuevo dijo que se debe garantizar el derecho a la protesta, pero respetando a las instituciones, y diciendo que debe además garantizarse la independencia de cada uno de los poderes. En Bogotá, dijo la alcaldía, salieron unas 10.000 personas a marchar en el búnker de la Fiscalía y en el Palacio de Justicia. En Medellín reportaron 1.500 manifestantes y en Bucaramanga apenas 800 personas. En Bogotá la situación crítica en el Palacio de Justicia duró, como les digo, cerca de 5 horas.
tuvo que llegar el director de la policía, el general William Salamanca, tuvo que llegar el secretario general de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, para buscarle salidas a la situación. La Corte Suprema se opuso a la intervención del ESMAD desde el primer momento para evitar que se presentaran hechos violentos y para evitar que les endilgaran situaciones de disturbios en pleno corazón de Bogotá. Una condena nacional al bloqueo que durante más de 5 horas un grupo de cerca de 500 personas ejercieron de manera violenta en contra del Palacio de Justicia, el mismo sitio que 39 años atrás había sido víctima de una toma violenta por parte... Nueve minutos. ¿Qué toca hacer? Héctor, hay que hacer lo siguiente. Eso es lo que hay que hacer. Él tiene que salvar al Cali primero. No. Eso es lo primero. No. Y este es un tema serio e importante. Yo no le paro bolas a las bodegas, Héctor, porque obviamente son bodegas. Y creo que debe usted cobrar por los derechos de ese remoquete. Porque a la primera persona a quien yo le escuché catalogar como bodegas, a quienes a través de redes sociales adelantan una estrategia para desprestigiar o para destruir a una persona por motivaciones políticas, sobre todo, o económicas o ideológicas, fue a usted y se lo reconozco. ¿De verdad? Hace como 9 años hablábamos de muchos hace 9 años hablábamos de las bodeguitas. Claro, Riveros. Héctor, y eso está documentado, eso es un buen dato, yo no lo sabía. Claro. ¿Señora? Bueno, no creo que yo me haya inventado el nombre ni mucho menos, pero sí usábamos esa expresión hace unos 10 años, la bodeguita, y se ponían bravísimos los de la bodeguita porque los poníamos en evidencia. Sí, señor. Bueno, estamos en sección de... ¿Pero qué hizo ahora la bodega? No, una cosa, un asunto que, pues, que no tiene mucha importancia, pero quiero ratificar una de las informaciones que ayer emití en mi cuenta de Twitter y dijimos en Blue Radio, y la ratifico y me sostengo y les doy detalles. Para los amiguitos de la bodega que están tan interesados, bodegueros, sí pasó lo que yo dije que pasó. En la tarde de ayer, cuando sus amigos que estaban bloqueando el Palacio de Justicia, por la calle 12 con Octava, por la carrera Octava y por la calle 11, no digo amigos suyos, Héctor, digo los amigos de los bodegueros, yo sé. colindando con la Plaza de Bolívar, uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, específicamente un magistrado, lo dije ayer en mi mensaje en Twitter y lo dijimos luego aquí en Blue Radio, lo estoy buscando porque lo voy a leer. De la Sala Civil. De la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, intentó salir a pie en medio del sitio del bloqueo por la calle 11. Allí hay, como están en obras en el Palacio de Justicia, usted ha visto, Héctor, que están refaccionando la entrada. Entonces ahora la entrada peatonal no es por la calle 12, sino por la calle 11, colindando con la Plaza de Bolívar. Por la Plaza de Bolívar, sí. Les doy el nombre, amigos de la bodega. El magistrado Francisco Ternera, de la Sala Civil de la Corte, intentaba salir a pie, como es su derecho y el de todos los funcionarios, y fue recibido con objetos contundentes que le lanzaban algunos manifestantes. Persiguieron al magistrado Ternera. Y de no ser, Héctor, porque uno de los hombres de seguridad del Palacio pone la valla, no sé qué hubiera pasado, porque persiguieron al magistrado Ternera, que tuvo que devolverse, lo corretearon. Así que... Y lo reveló usted, Ricardo, ¿sí? y como dice usted, las bodegas, pero también algunos otros medios incluso trataron de decir que eso era una exageración y que era una mentira y tal. Y bueno, por supuesto que usted estaba, como siempre lo está bien informado y tenía fuentes cercanas. Y ese yo creo que fue uno de los hechos más graves de los que ocurrieron ayer, porque claro, ese, digamos, concretó una agresión física en contra de un magistrado y por supuesto eso es totalmente repudiable. 9:13 minutos, gracias. Sí. 9:13 minutos, sí pasó. Intentaron atacar a un magistrado de la Corte Suprema, así les parezca inverosímil, señores de las bodegas. Bueno, colegas incluso como Margarita Rosa de Francisco, que a esta hora replican sin reflexión contenidos que están lanzando en redes sociales. Un momentico para la reflexión.
lo que informamos tratamos de informarlo con veracidad. Estamos en sección de aclaraciones, María Camila. Claro, también para el congresista representante del Pacto Histórico, el doctor Jorge Bastidas, con todo el cariño y todo el respeto, Ricardo, que pide aclaración frente a la precisión de si había o no guardia campesina, de si había o no simpatizantes del Pacto Histórico bloqueando, impidiendo el ingreso y la salida de la Corte Suprema de Justicia de ayer. Todos lo vieron, Ricardo. ¿Quién estaba allí al frente de la única entrada que había en el Palacio de Justicia? ¿Quién estaba bloqueando? Dice el representante que no eran simpatizantes del presidente Gustavo Petro y que no había allí guardia campesina. Quiero decirle con todo el cariño y todo el respeto que se remita a los videos para ver quiénes estaban allí protestando frente a la Corte Suprema. 9:14 minutos. Cambio de tema, cambio de personaje. Saludo al señor gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que nos atiende a esta hora. Gobernador Amaya, buenos días. Ricardo, buenos días, un saludo especial desde la Cumbre de Gobernadores aquí en Cartagena. Lo retiré un momentico de la plenaria, discúlpeme, gobernador, porque usted fue elegido en las últimas horas como nuevo presidente de la Federación de Departamentos. ¿Esto qué reto tiene para usted en un momento como el que estamos viviendo? Además, es un momento sumamente interesante en materia política. Al final, aquí todos, gobierno nacional y gobiernos departamentales, además de los alcaldes, tienen que jalar para el mismo lado para que el barco pueda llegar a puerto. Así es, el mensaje es unidad desde las diferencias que tenemos en las regiones. Colombia no es solo un país diverso en lo cultural, en lo geográfico, sino también en lo político. Los gobernadores pues claramente son de distintas tendencias políticas, pero creo que hemos hecho un gran esfuerzo por lograr un consenso que permitió que ayer yo pudiera ser elegido presidente de la Federación para este primer año y pudiéramos los gobernadores de Colombia, de todas las regiones, pues estar en las diferentes juntas y dignidades que le corresponde a los gobernadores la representación. La misión es trabajar articuladamente desde las regiones con el gobierno nacional, indistintamente de las posiciones ideológicas, y un poco en medio de todo esto, Ricardo, dale un ejemplo al país que se puede dialogar y se puede llegar a consensos en medio de las diferencias que podamos tener. Ya las elecciones pasaron, el mismo país que eligió al presidente Gustavo Petro nos eligió a nosotros como gobernadores y debemos trabajar en equipo para que las soluciones a los problemas de las comunidades en las regiones se puedan dar. 9:15 minutos. ¿Cómo está actualmente la Federación de Departamentos y cuáles son los principales retos, gobernador Amaya, de cara a lo que viene, teniendo en cuenta que es fundamental esa interlocución que debería darse y sería sano que se diera incluso directamente con el presidente Gustavo Petro? ¿Qué valor se le puede dar desde su presidencia en ese sentido, en el sentido de que haya una relación fluida? Usted representa a todos los gobernadores y al final esa interlocución única puede ayudar a que justamente se superen los cuellos de botella que pueden eventualmente existir. Así es, la elección que se dio el día de ayer abre una puerta de un buen entendimiento con el gobierno. Es más, el mismo presidente de la República hoy viene a la Cumbre de Gobernadores. Es la primera vez que el jefe del Estado se reúne con los 32 mandatarios regionales y creo que ese es un muy buen comienzo, aunque hemos tenido diversas reuniones con los ministros. En este momento estamos empezando una reunión con el ministro de Defensa, pues el mismo presidente va a estar hoy acá y yo creo que ese es un mensaje de unidad desde las diferentes regiones, de trabajo articulado con el gobierno nacional, y básicamente la discusión de fondo este año es sistema general de participación. Es como volvemos a lo aprobado en el 91, que es que los ingresos corrientes de la nación, el 46.5% corresponde a ese SGP, que sirve para resolver los problemas de educación, de saneamiento básico, de agua potable, de salud, para que los departamentos puedan tener mejores recursos. Así que yo estoy seguro que vamos a tener una buena relación con el gobierno y vamos a trabajar articuladamente, que por encima de las diferencias políticas está el bienestar de los colombianos y en eso vamos a trabajar. Atribuyo a su primera gestión como presidente de la Federación de Departamentos la presencia del presidente Petro hoy, porque le quiero confesar, hasta el miércoles al mediodía que hablé con personas de la Casa de Nariño, me decían que veían muy poco probable que el presidente Gustavo Petro asistiera al evento, y usted nos está dando la noticia de que sí va a estar esa tarde en la cumbre. Sí, él vendrá hoy a las 11:30 y yo pues le reconozco la gestión más bien al director del DAPRA, el doctor Carlos Ramón, que nos ha ayudado con la presencia del presidente y que me parece que ese es el mensaje en la dirección correcta, es vamos a trabajar articuladamente con el gobierno nacional como debe ser, en medio de la polarización que vive el país hay que trabajar articuladamente, por encima de las diferencias políticas está el bienestar de los colombianos
y vamos a trabajar en eso. ¿Qué le dicen sus colegas que no son gobiernistas frente a esta premisa? ¿Están de acuerdo? Bueno, hay varios gobernadores que evidentemente no son simpatizantes políticos del gobierno del presidente Petro. Digamos que ayer en la elección la gran mayoría entiende que hay que trabajar articuladamente con el gobierno. El gobernador de Antioquia votó en blanco, fue el único gobernador que no acompañó mi elección porque dice que soy demasiado cercano al gobierno, pero yo creo que más allá de cercanía con el gobierno nacional, es la labor que tenemos como gobernadores y gobernadoras es trabajar con el gobierno nacional, con el presidente, porque esa es la institucionalidad de Colombia, y en medio de esta defensa que tenemos que hacer también de la Corte Suprema de Justicia, de la independencia de los poderes, pues también tenemos que hablar de que el Poder Ejecutivo debe estar unido en resolver los problemas de los colombianos, y en esa tarea estamos. Y bueno, aquí no se trata de ideología, se trata de Colombia, de la necesidad de que en las regiones llegue educación, salud a los lugares apartados, de que podamos trabajar por la seguridad. En este momento estamos empezando la reunión con el ministro de Defensa y toda la cúpula militar para hablar de seguridad en los territorios, y en esa tarea estamos. Así que yo creo que tenemos un buen comienzo, que el presidente venga hoy, vamos a trabajar articuladamente con el gobierno nacional y esperamos poder tener resultados que pues le cambien la vida a los colombianos, que es el objeto de nuestro ejercicio. 9-19, ¿está reconfirmado el presidente Petro? Sí, señor, está confirmado. Reconfirmado, pues estaremos muy pendientes. Gobernadora Amaya, muchas gracias. Felicitaciones Gracias, por su elección. Le hago tal vez una pregunta procedimental. ¿Seguirá como director ejecutivo de la Federación el doctor Didier Tavera? Sí, señor, él tiene un periodo de 4 años y estará en su periodo, ejerciendo su periodo, y ahí pues digamos todo el respaldo de los gobernadores para que él pueda seguir haciendo la tarea que nos parece a nosotros viene haciendo un buen ejercicio. Gobernador, muchas gracias. Un feliz día y muchos éxitos, Ricardo, con el presidente. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Saludo especial para todas y todos los oyentes. Estás escuchando Blue Radio. Campanazos de advertencia de las calificadoras de riesgo, último de los cuales sonó ayer desde los cuarteles en Wall Street de Fitch Ratings, que advirtió que las reformas sociales, es decir, los proyectos pensional y de salud, conducen a un deterioro de las finanzas públicas del país si se implementan según lo planeado, y pueden representar un gasto adicional conjunto del 0.9% del PIB, lo que según Fitch podría conducir no solamente a un deterioro en las finanzas públicas, sino también llevar a una calificación negativa del país, calificación que de momento se mantiene con una perspectiva estable en W+, pero con nubarrones de empeorarse por cuenta de las reformas a la salud y pensional, cuya discusión se retoma la próxima semana con el reinicio de actividades en el Congreso de la República. El ambiente de crispación y de violencia que mantuvo a los magistrados y demás funcionarios de la Corte Suprema de Justicia retenidos durante un poco más de 5 horas lo originó la no elección del reemplazo del fiscal general Francisco Barbosa. La nueva fiscal general encargada es la actual vicefiscal Marta Mancera, que no le gusta para nada al gobierno del presidente Petro, que la cuestiona de tener supuestos nexos con narcotraficantes. 9 de la mañana, 21 minutos. Lo que ocurre a esta hora en el mundo: en Islandia hizo erupción por tercera vez uno de sus volcanes, tercera vez desde diciembre, y hay decenas de miles de personas sin electricidad en medio de temperaturas, por supuesto, bajo cero. Una situación de emergencia a esta hora, Silvia. Lejos de cero, Ricardo, porque allí en la noche, en este minuto, en estos días de enero, febrero, la temperatura llega a menos 25 o menos 30 grados. Esa es la temperatura que se vive en Islandia, y lo que ocurre es que Islandia está sobre una grieta entre dos placas continentales, está donde se junta la placa americana y la placa euroasiática. Por lo tanto, no es un solo volcán, sino que es un sistema volcánico el que hay allí, y por tercera vez ha explotado, ha erupcionado, y la lava lo que ha
ha ocurrido es que ha caído sobre las cañerías que conducen el agua. Producto de estar sobre estos volcanes es que toda la energía en Islandia viene de las aguas termales. Ellos canalizan las aguas termales, nadie paga allí el agua caliente, por ejemplo, porque la tienen de aguas termales, pero además con ello echan a andar la energía. ¿Qué está ocurriendo? Que esa lava destruyó las cañerías y por lo tanto hay decenas de miles de personas en este minuto sin calefacción y sin electricidad. Es lo que se está viviendo en este minuto allí en Islandia, que es un país que tiene frecuentes erupciones de sus volcanes. De hecho, están acostumbrados a mudar pueblos completos, pero ahora se enfrentan a esta situación puntual, que no tienen ni calefacción ni energía, producto del daño que ha provocado esos ríos de lava que están corriendo el día de hoy. Comenzó todo esto a las 6 de la mañana de hoy, Ricardo. Silvia, gracias. 9:23 minutos. Uruguay llamó a consultas a su embajador en Caracas por cuenta de la crispación política, por cuenta de la decisión del madurismo de no habilitar a María Corina Machado para las elecciones presidenciales este año. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, para el gobierno uruguayo han ocurrido en Venezuela preocupantes acontecimientos que harían inviable la celebración de unas elecciones libres y por eso pues el canciller de ese país, Omar Paganini, decidió llamar a consultas al embajador uruguayo en Caracas. Él se llama Eber da Rosa, para que informe presencialmente sobre lo que ocurre acá en Venezuela. La información fue conocida a través de red social X en una sola publicación desde la cuenta del mismo canciller, donde además se etiquetó o se mencionó al presidente Luis Lacalle Pou y se agrega que no ven posible en este momento unas elecciones democráticas y competitivas en Venezuela. Recordemos que esta acción diplomática de llamar a consultas al embajador pues consiste en un viaje de manera urgente a su país con el fin de informar sobre un determinado asunto y a la vez recibir instrucciones particulares. Una decisión que además ocurre, Ricardo, días después de que el propio presidente uruguayo pues asegurara que las elecciones aquí en Venezuela, que en teoría deberían ser en el segundo semestre de este año, no serán libres tras la inhabilitación de María Corina Machado. Agregaba en esta declaración el mandatario Luis Lacalle Pou que su gobierno no trata de tener un punto de vista según guste o no el gobierno y que la inhabilitación de María Corina Machado pues muestra que no se tiene ningún tipo de voluntad de que las elecciones sean transparentes. Una situación, Ricardo, que hace recordar el mismo escenario de 2018-2019, cuando luego del adelanto de las presidenciales y la juramentación de Nicolás Maduro en aquel momento, decenas de países no reconocieron a Nicolás Maduro y retiraron a su embajador. Esto adicional a que justamente ayer también el Parlamento Europeo, temprano lo estábamos comentando, aprobó una resolución donde decía pues que no reconocería los resultados de las presidenciales, al menos que se permita participar a María Corina Machado. Ricardo. 9:25 minutos. En España se agrava el paro de agricultores. A esta hora hay enfrentamientos con la policía en Mérida. Enrique. Una localidad que se encuentra en el oeste de España. Por allí, por Mérida, pasan dos de las principales autopistas españolas. La A5, que comunica Madrid con Lisboa, y la A66, que comunica España de norte a sur, desde Sevilla hasta Gijón. Pues bien, allí los agricultores han tratado de cortar ese nudo de comunicaciones, pero la policía los ha reprimido con gases lacrimógenos y por el momento esas carreteras continúan abiertas. Llama la atención esta contundencia policial con otros momentos, otras situaciones que se están viviendo en otros lugares de España, como en la provincia de Albacete, donde ahora mismo la carretera que comunica Madrid con Alicante, es decir, con la costa mediterránea, se encuentra completamente cortada como consecuencia de un piquete levantado por parte de los agricultores. Así que no es fácil saber qué es lo que está pasando o por qué algunas carreteras se dejan abiertas y otras no. En cualquier caso, todos los ojos están puestos aquí en la capital de España porque los agricultores, particularmente a través de la red social Telegram y también por WhatsApp, están coordinándose para tomar mañana al asalto a la capital de España, colapsar las principales carreteras, las vías de circunvalación y manifestarse en la que sería la primera gran protesta o de estas protestas en la capital, que por el momento se ha mantenido al margen de estas reivindicaciones por parte de los agricultores, Ricardo. 9:26 minutos. Finalmente se publicó la entrevista tan esperada, Juan Camilo, de Tucker Carlson con Vladimir Putin, que dijo cosas muy interesantes. Es la primera entrevista que da Putin desde el comienzo de la invasión a medios de comunicación occidentales. Realmente por eso es valioso lo que significa esto, a pesar de la controversia del entrevistador. Más de 2 horas, Ricardo, 2 horas y 7 minutos duró en esta entrevista por parte de Tucker Carlson. ¿Por qué decidió invadir Ucrania? Esa fue la primera pregunta que hizo Tucker Carlson.
Putin se demoró 30 minutos en responderla. Dio una lección de historia remontándose hasta el año 800 y explicando los lazos entre Rusia y Ucrania. Todo esto para justificar de cierto modo que tiene un derecho histórico sobre ese territorio. Dominó totalmente la entrevista, dejó claro que no piensa ponerle fin a la guerra en Ucrania, en parte porque no ha conseguido sus objetivos, abro comillas, de desnazificación, que la única salida es que se reconozca los reclamos de Rusia sobre el territorio ucraniano y también los avances que ha logrado Rusia a través de la fuerza tomándose territorio ucraniano. Dijo que estaba dispuesto a una salida negociada, aunque en sus propios términos o cumpliendo con sus propias condiciones. You're saying, I don't think that I am. I think you're saying you want a negotiated settlement to what's happening in Ukraine. Right. And we made it. We prepared the huge document in Istanbul that was. Allí le preguntaba a Tucker, permíteme si entiendo bien, estoy escuchando que quieres una salida negociada a lo que está pasando en Ucrania, y respondía a Putin, sí, y lo hicimos, preparamos un documento en Estambul que era con el concurso de la gente de Ucrania, tenía sus firmas, lo firmaron y la guerra hubiera terminado hace meses, pero el primer ministro Boris Johnson, aquí lo menciona, fue el que se entrometió en este acuerdo y se echaron para atrás. Perdimos esa oportunidad, decía Putin. Naturalmente los términos de ese acuerdo era básicamente que se reconocieran los reclamos territoriales que tiene Rusia sobre provincias como por ejemplo Lugansk y Donetsk, y también incluyendo allí a Mariupol. También habló un poco sobre el papel de Estados Unidos y el respaldo a Ucrania, cuestionando cuál es la necesidad de Washington de seguir respaldando a Ucrania cuando tiene que enfrentar tantos retos a nivel doméstico. Escuchemos. Do the United States need this? What for? Thousands of miles away from your national territory. Don't you have anything better to do? You have issues on the border, issues with migration, issues with the national debt, more than $33 trillion. You have nothing better to do, so you should fight in Ukraine? ¿Necesita esto los Estados Unidos? ¿Para qué? A miles de kilómetros de distancia de su territorio, no tienen nada mejor que hacer, tienen problemas en la frontera con la migración, tienen problemas también con violencia, tienen problemas con la deuda nacional, menciona 33 billones de dólares de deuda, realmente tienen muchos problemas que apremian una acción por parte de Estados Unidos antes de preocuparse por seguir respaldando a Ucrania. Tucker no le preguntó, digamos que no elevó algunas preguntas claras como en términos de la acusación que se ha levantado hacia Putin por lo que es la movilización de niños, de menores ucranianos, que de hecho tiene una acusación ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en ese sentido de que están secuestrando niños en territorio ucraniano y los están adoctrinando en territorio ruso. No le preguntó sobre eso, no le preguntó sobre ataques hacia la población civil en algunas ciudades ucranianas. Sí le preguntó sobre hostigamiento particularmente a la prensa y en este caso el encarcelamiento de periodistas occidentales. Particularmente trató el caso del periodista del Wall Street Journal, Iván Gershkovich. Le preguntó si sería capaz de liberarlo en este momento y de permitir que se regresara con nosotros a territorio estadounidense. Putin guardó una pausa larga y respondió que estaría dispuesto, pero que ya ha tomado muchos actos como de cordialidad hacia los Estados Unidos y que lo que espera naturalmente es que Estados Unidos tenga un acto de cordialidad hacia él para poder tomar la decisión de un posible canje, en este caso del periodista del Wall Street Journal. Entonces fue una entrevista bastante extensa. Putin también habló sobre inteligencia artificial, sobre el futuro de la humanidad, habló sobre Elon Musk y que se debería llegar a un acuerdo con él para el desarrollo de inteligencia artificial que la calificó como imparable. También habló sobre política doméstica en los Estados Unidos, particularmente quién controla a los Estados Unidos. Hablaba de cierto modo de fuerzas por detrás o incluso más poderosas del presidente, pero fue una entrevista que en sus 2 horas realmente se notó que Putin la dominó completamente, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Siguen los bloqueos en las vías que comunican a Barranquilla con Cartagena.
y se está en estos momentos movilizando más personas a los 3 puntos donde se están presentando las manifestaciones, Ricardo. Se trata de la vía Cordialidad, más exactamente el bloqueo se está dando en el sector del Uruaco. Esto afecta a la movilización de vehículos de carga y de turistas entre Cartagena y Barranquilla. También se está dando en la vía oriental sobre el municipio de Sabana Grande. Allí desde antes de las 5 de la mañana ya estaban atravesando palos y llantas para impedir el paso de los vehículos y se espera la respuesta de lo que sería en la zona de la vía al mar, donde también ya está llegando la comunidad para colocar los bloqueos. Esto en el punto limítrofe entre Cartagena o entre Bolívar y Atlántico. La situación, recordemos, está prevista para tener bloqueos en 7 puntos de la vía entre ambos departamentos, pues lo que están solicitando los líderes de la comunidad es que en este caso sean ya terminados los contratos con el concesionario Autopistas Vía al Mar y también con la Ruta del Sol. 9 de la mañana, 32 minutos a esta hora, la información deportiva en Mañanas Blue. La Liga en Colombia a ritmo tiburón. Junior ganó, jugó bien y el líder es sólido en el campeonato. 2-0 contra Deportivo Pasto, el profe Arturo Reyes, y el valor de sus jugadores en la ruta de esta fecha 5. Junior tiene jugadores de jerarquía, Junior tiene jugadores que están acostumbrados a estos juegos, que saben que el gol va a llegar porque tenemos desequilibrio en todos los sectores del campo. Se abrió el marcador y yo creo que después de abrirse el marcador el partido fue asequible para nosotros. Junior llegó a 13 puntos y es puntero. El que sigue en un sube y baja de resultados es Atlético Nacional. En Tunja solo alcanzó un 0-0 ante Boyacá Patriotas. El entrenador verdolaga John Jairo Bodmer y su visión del rival y del juego. Reconocimiento a Patriotas. No enfrentamos un rival fácil, una cancha difícil, la altura que indiscutiblemente por más que uno no quiera alcanza a golpear. Bueno, y si nos faltó a nosotros nos toca asumirlo y por supuesto mejorar. Atlético Nacional es cuarto con 8 puntos. También ganó Deportivo Pereira 2-0 ante Fortaleza. Hoy continúa la fecha 5 con los juegos Jaguares de Córdoba, Águilas Doradas de Río Negro y Deportivo Cali Boyacá Chico. Desde la banda derecha ahí está, y ojo que puede intentar el remate directamente a puerta. ¡Golazo! ¡Gol de Manuela Vanegas! Amagó a Andrea, pero le pegó la colombiana, sorprendiendo a Tarazona. Vuelve a ponerse por delante. Fue golazo, tiro libre directo que valió para el 2-1 y el triunfo de la Real Sociedad ante el Levante. Con el de Manu, la Real avanzó a la semifinal de la Copa de la Reina. Contentas por el partido, contentas por cómo se dio, es un partidazo de todo el equipo. Partido parejo, en la segunda parte creo que hemos salido mucho mejor, con mucha más ambición de marcar. Tuvimos ocasiones muy claras y contenta también por el gol y poder aportarle al equipo. Otra que anotó fue Linda Caicedo. Para ganar la Feller y ahora está Linda Caicedo, ¡gol! ¡Gol! Real Madrid, señores, la Casa Blanca para el empate. Pese al gol de la Casa Blanca con sello colombiano, el Real Madrid cayó 2-1 ante el Atlético de Madrid. Con la derrota, el Real quedó afuera de las semis en esta Copa de la Reina. Y a propósito, en España, más líos para el Barcelona. Ahora, ¿de qué se trata? Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Pues la Audiencia Nacional, uno de los principales tribunales españoles, ha confirmado esta mañana una sanción que había impuesto al Fútbol Club Barcelona el Tribunal Económico Administrativo Central, el TEAC. Esa sanción es de casi 23 millones de euros, un auténtico golpe para las ya de por sí deterioradas condiciones económicas del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué es lo que hizo el equipo catalán? Pues no tributó como impuesto de la renta las retribuciones abonadas entre los años 2012 a 2015 a los agentes deportivos de los jugadores. Les pagaba unas cantidades a esos agentes deportivos, pero estima la Hacienda Pública Española y la Justicia Española que ese dinero en realidad era una manera encubierta de pagar retribuciones en B, digámoslo así, a los jugadores y evitar que esas retribuciones, que ese pago tuviera que ser declarado a Hacienda. El Barcelona dice que eso no era así, que se estaban pagando servicios prestados por los agentes, pero como digo, esas explicaciones no han servido a la justicia e insisto, la sanción que tiene que pagar ahora sí ya no tiene escapatoria. El Fútbol Club Barcelona será de 23 millones de euros, Ricardo. Primero líos arbitrales, ahora pagos indebidos. Gracias, Enrique. Y hablamos de Copa Libertadores, porque hubo gol colombiano. Medina, va Jason Medina, ¡gol! ¡Gol!
Aucas. Lo hizo el colombiano Jason Medina. Lo recuerdan, Jason Medina, ex Deportivo Pasto, abrió el camino de gol del Aucas de Ecuador, sí, que ganó 1-0 el juego de ida de esta fase 1 frente al Nacional de Paraguay. Vamos paso tras paso, queremos el objetivo final que es la fase de grupo. Contento por ayudar al equipo con gol y bueno, contento porque se empieza también con pie derecho. Gol colombiano que pone a soñar a los ecuatorianos con la siguiente fase copera. Y hoy cuarto día del Tour Colombia, la carrera deja Boyacá y llega a Cundinamarca, fracción de 181 kilómetros entre Paipa y Zipaquirá. El Tour llega a la casa de Egan Bernal. Es una etapa dura otra vez, cualquier cosa puede pasar, termina en Zipaquirá el sprint. Va a ser un sprint muy chévere, la verdad, ojalá los sprinters lleguen para que den emoción. Ojalá y así sea y Egan tenga la razón, ojalá lleguen Gaviria, Cavendish y compañía para la batalla en línea de meta. El Tour Colombia tiene hoy líder colombiano, se trata de Rodrigo Contreras del equipo Nu Colombia. Y noticia al cierre, el Bournemouth, equipo de la primera división de la Liga Premier inglesa, se quedó con Luis Sinisterra. El club inglés en sus redes sociales acaba de confirmar que compró los derechos deportivos del delantero colombiano ex Once Caldas. Unos 23 millones de euros pagaron los Cherries, los llamados cerezas, al Leeds United por la transferencia del delantero de Selección Colombia. 9:38, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. De los vínculos más importantes que tenemos los seres humanos es el de relación de pareja. No estamos obligados a tener pareja. Es una decisión libre, inteligente y consciente. Para que esa relación de pareja funcione, se necesita no solo vivir en valores, sino una buena comunicación. Ojalá hoy podamos revisar con serenidad si todos esos valores, es decir, todas esas fuerzas interiores que decimos son las mejores para ser felices, se están aplicando en nuestra relación. Podemos comenzar con preguntarnos si somos leales. Podemos comenzar preguntándonos si somos sinceros. Podemos comenzar por allí, pero sobre todo construyendo apertura para que nos sintamos bien, porque la relación de pareja es para ser felices, para vivir a plenitud. ¡Ánimo! Tú sabes. Hubo infiltrados en la protesta del día de ayer frente al Palacio de Justicia. Esto fue lo que contestó la senadora Paloma Valencia en Mañanas Blue. Los videos están mostrando que ahí estaban el concejal del Pacto Histórico y porque de todas maneras, así no hubieran bloqueado las salidas, era muy intimidante para los magistrados el ejercicio de una protesta con las banderas del M-19 que se tomó el Palacio de Justicia, que lo quemó y que mató a los magistrados de este país. Y fue el presidente el que convocó estas marchas. Yo creo que la teoría de los infiltrados pues es bienvenida, pero es que aquí no hay una manifestación espontánea. Aquí hay una organización del presidente que incluso, es casi de no creer, le pide al sindicato de maestros que no dé clases, sino que se dedique a hacer paro para defender que le elijan el fiscal, dejando 10 millones de niños de bajos recursos de este país sin clases. Son cosas que son absolutamente inverosímiles. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Un anciano bien intencionado con una memoria pobre, así es descrito el hombre que lleva las riendas de la principal potencia del planeta. Este reporte de 357 páginas pone punto final a lo que pudo haber sido un proceso judicial tortuoso para el presidente Joe Biden, pero desata una crisis política que en cierto modo ya estaba ahí, pero que era vista como un relato de malquerientes y contrincantes que quieren o que querían sacar provecho de algunos tropiezos. Pues ahora esos ataques tienen un tono oficial. Es el reporte del fiscal Robert Hur quien se encontraba investigando a Joe Biden por el mal manejo de documentos clasificados. Según el reporte, Biden retuvo esos documentos de manera premeditada. Dice el reporte, haciendo referencia a 5 horas de entrevista con el presidente Joe Biden, que no recordaba los años en los que fue vicepresidente ni cuándo salió de la vicepresidencia, que se confundía y parecía perdido, que ni siquiera recordaba la fecha del fallecimiento de su hijo Beau Biden. Fue tal la arremetida que el presidente no tuvo otra opción
que citar una rueda de prensa extraordinaria al filo de las 8 de la noche para defenderse. El debate y la opinión aquí en Blue Radio. Esperábamos unas manifestaciones, pero yo confío en que fueran pacíficas. Las manifestaciones ya eran inoportunas porque evidentemente poner gente a exigirle a la Corte Suprema de Justicia que elija el fiscal ya como era pues la arenga de la manifestación. 42 minutos, ¿cómo se comporta el dólar el día de hoy cerrando semana, Víctor? Ricardo, el dólar está cayendo 24 pesos en esta apertura. En los primeros minutos de negociación, su cotización promedio es de 3.930 pesos, el mínimo de la jornada 3.925. En el mundo también está bajando un poquito frente a las principales monedas, 0,04%. El petróleo Brent sube 0,62%, supera los $82 por barril, y así amanecen en estos primeros minutos de negociación los mercados cerrando esta semana con un dólar a la baja y otros mercados relativamente estables. 9:43, hablando de economía, Luis Ernesto, intentamos entender, y Víctor, ¿cómo es el enredo que se está presentando con el presupuesto? Hay varias partidas, Ricardo, partidas que van a proyectos específicos que no encuentran en el decreto de liquidación. ¿Cómo funciona esto? El Congreso aprueba el presupuesto de la Nación y después el gobierno expide el llamado decreto de liquidación que determina cada una de esas partidas globales que da el presupuesto. ¿A qué se van a destinar? ¿A qué proyectos en concreto? Al túnel del Toyo en Antioquia, a la primera línea del metro de Bogotá, en fin, distintos proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura, del INVIAS y por supuesto de los departamentos. Y lo que encuentran es que en el decreto de liquidación hay alrededor de 100 proyectos y obras que no tienen claridad. Estamos hablando de 13 billones de pesos, Ricardo, que están en una partida global, es decir, no se sabe para dónde van, podrían ir a los proyectos o no. Y algunos ya reclaman que esto es una estrategia del gobierno pues para exigirle a los gobernadores o para presionar o negociar con los mandatarios locales, y otros asumen que eso es un error, pero realmente es bastante preocupante porque si estamos hablando de 100 obras que ya vienen, algunas contratadas, otras que vienen con vigencias futuras, o proyectos ya listos para ejecutar. ¿Esa habría sido la causa de la salida del director de planeación, Víctor? Es muy posible, porque él en ese momento se habría opuesto a que liquidaran de esta forma al presupuesto general de la Nación para este año sin ese nivel de detalle, porque entre otras, y aquí hay un debate también, porque con estos errores, estas inconsistencias entre, como explicaba Luis Ernesto, el proyecto aprobado originalmente por el Congreso de la República y después este decreto de liquidación del proyecto, donde no se encuentran muchas cosas de las que se aprobaron aquí, al final el presupuesto general de la Nación podría ser demandado por inconstitucionalidad, y si eso llegara a ocurrir, es lo que no sabemos, prácticamente se podría paralizar todo el presupuesto general de la Nación. Ojalá eso no ocurra, porque imagínese usted, se frenaría el Estado. Pero Ricardo, y antes de que usted haga su aporte, Daniel, estoy encontrando ya algunos decretos del Ministerio de Hacienda, o un primer decreto del Ministerio de Hacienda firmado el 5 de febrero, es el decreto 0113, que intenta corregir parte de estas cosas. Ricardo, estoy leyéndolo en este momento, pero ese decreto inicialmente, el 0103 del 5 de febrero de 2024, está intentando modificar algunos artículos de ese decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación concerniente únicamente a temas de educación que están embolatados. Todavía no hay un decreto que intente subsanar los temas relacionados con infraestructura, y la pregunta es si vía decretos como este que estoy comentándole o que acabo de encontrar se puede corregir este tema, o si para corregirlo tendrían que volver a llevar el presupuesto al Congreso de la República. Tamaño lío. Claro, es que el reclamo y los presuntos errores es porque lo que aprueba el Congreso es lo que no se puede modificar. El decreto lo pueden cambiar 3 veces para que concuerde con lo que aprobó el Congreso. Y ahí es donde están las inconsistencias, que muchas partidas ya aprobadas por el Congreso no se ven reflejadas en el decreto de liquidación. Entonces lo único que corresponde aquí, Ricardo, es que el gobierno rectifique o ajuste esas partidas de manera específica mediante un nuevo decreto, porque lo que no puede cambiar es lo que ya aprobó el Congreso. No estoy tan seguro, Ricardo, que eso se pueda hacer ¿Y así. Entonces? Y ese fue el florero de Llorente que desató la salida de Jorge Iván González. El decreto de liquidación del presupuesto, pues el presidente Gustavo Petro casi que le exigió
que recanalizara recursos hacia los proyectos que él quería plantear, que además hay un ingrediente adicional, no estaban en el plan de desarrollo, es decir, temas de inversión que no están en el plan de desarrollo es muy difícil, y el plan de desarrollo es una ley. Entonces tendrían que cambiar esa ley para encontrarle, digamos, una partida presupuestal a las inversiones que al presidente le dio por hacer a último minuto. Y con un aspecto adicional, y es que el presidente está incumpliendo lo que pretendía con esa liquidación del presupuesto también, era incumplir compromisos futuros, en las llamadas vigencias futuras, de proyectos de inversión que el gobierno estaba cofinanciando en las regiones, y especialmente en regiones que no son afines políticamente hoy al presidente como Antioquia. Entonces hay un lío jurídico, esto se va a terminar cayendo porque es violatorio de la ley y muestra otra vez el desorden del manejo de los temas económicos al interior del gobierno nacional. 9:48 minutos. Hacemos seguimiento a esta noticia. Daniel, gracias. Sigue bloqueada Barranquilla a esta hora con las vías rumbo a Cartagena, Vanessa. Ricardo, le cuento que ya son cerca de 5 horas las que se completa de este bloqueo que se está adelantando en la vía oriental y en la Cordialidad, siendo que ambas conectan a Barranquilla con Cartagena. A pesar de que fue creada una comisión de representantes de la Gobernación del Atlántico para instalarse en cada uno de los puntos de los bloqueos, es decir, en el peaje de Sabana Grande y en la entrada al corregimiento de Arroyo Piedra, para llegar a un acuerdo y así poder levantar la protesta, estos no han querido retirarse de la zona y muy por el contrario, lo que han hecho es trasladar ollas porque aseguran que están dispuestos hasta realizar sancochos para permanecer más allá del mediodía. Hablamos con Enildo Aldamar, quien es uno de los líderes de esta manifestación en Uruaco, y ellos aseguran que están protestando para que no les instalen en los próximos meses una nueva caseta de acuerdo con los planes que tiene el Ministerio de Transporte. ¿Por qué construir un peaje donde si de Cartagena a Barranquilla solamente hay 117 kilómetros? O sea, van a haber 3 peajes en 117 kilómetros. Y a su vez también continúan los bloqueos del otro lado, en el departamento de Bolívar, en el municipio de Turbaco y también en el sector de Clemencia. Y hablando de protestas por peajes, también está bloqueada la vía entre Bogotá y Choachí. Felipe García. Sí, señor Ricardo, justamente en este momento hay un bloqueo donde usted dice vía por protestas de habitantes y conductores de vehículos debido a que van a instalar, dicen ellos, un peaje allí en la zona. Lo que alertan estas personas es que están instalando esta estación de cobro de peaje en una vía que está incompleta. El bloqueo se registra exactamente en el sector conocido como Matarredonda. Muy complicada la movilidad en esta zona de la vía Choachí-Bogotá. El trancón, hay que decir, en ese punto ya es monumental. Decenas de vehículos haciendo fila esperando a que las autoridades actúen en este momento. Escuchemos justamente una queja de una persona que está ahí varada en la vía Bogotá-Choachí. Tenemos más o menos unos 500 metros de carros, vamos caminando hacia el punto del plantón. Los buses, los carros parqueados, alguna gente está expresando la necesidad de tener que pasar por citas médicas. Una amiga que realmente está necesitando pasar por ese tema. Protestas a esta hora entonces, Ricardo, en la vía Bogotá-Choachí. Ya las autoridades están movilizándose hacia la zona para intentar desbloquear la vía de este plantón. A esta hora un hecho grave de orden público en Segovia, Antioquia. Más de 3.500 personas confinadas por grupos ilegales. Héctor Santamaría. Pues Ricardo, los frecuentes combates han generado gran temor y zozobra en las comunidades campesinas, así lo denunció el propio alcalde de esa localidad del nordeste de Antioquia, Edwin Castañeda, quien aseguró que cerca de 3.500 personas han sido víctimas de confinamiento, ya que no hay las garantías de seguridad suficientes para que se puedan trasladar. La situación más grave se da en la vereda Rancho Quemado, donde hay cerca de 1.500 de ellas. No hay garantías en estos momentos porque no tenemos el pie de fuerza para garantizarles el desplazamiento hacia el casco urbano. Otras de las zonas afectadas son Altos de Manila y la Cancha Manila, donde incluso organizaciones sociales denunciaron la retención de cerca de 300 personas por parte del Clan del Golfo y que posteriormente fueron dejadas nuevamente en libertad, pero el confinamiento sigue en esa zona del departamento. Ricardo. 9:51 minutos. A esta mañana se niega una tutela que presentó el Ministerio de Salud contra la EPS Sanitas. Óscar Torres. Sí, señor Ricardo, buenos días. Pues es que el Juzgado 33 Penal Municipal con función de conocimiento de Bogotá resolvió una acción de tutela interpuesta por el director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, contra la EPS Sanitas. Lo que planteaba esa tutela es que la suspensión por parte de la EPS Sanitas de la dispensación de medicamentos no financiados por la UPC a sus afiliados. Recuerde usted el pasado 15 de noviembre cuando vimos esa crisis de medicamentos. Esa medida, pues según el ministerio, representaría una amenaza futura al derecho de un gran número de afiliados de la EPS
EPS Sanitas. Pues en este momento se está conociendo que efectivamente, pese a todos esos argumentos presentados por el Ministerio de Salud, la juez del Juzgado 33 Penal Municipal, Alba Lucía García, negó el amparo solicitado por esa tutela y esta decisión se basa en la falta de fundamentos suficientes para otorgar el amparo reclamado. El Ministerio de Salud aseguraba también que el supuesto desabastecimiento de medicamentos se atribuye a un presunto incumplimiento de un contrato de naturaleza privada. Recuerde usted que en ese momento Sanitas lo que decía es que no podía pagarle a Cruz Verde para dar esos medicamentos de alto costo. Pues en ese momento esos son los argumentos que dice la juez que no están suficientemente soportados, por lo que niega esta tutela. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno del presidente Petro anuncia el inicio de diálogos sociopolíticos, así los llama, con la segunda Marquetalia. Las disidencias encabezadas por alias Iván Márquez, quien traicionó el acuerdo de La Habana, se fue a Venezuela y ahora regresa con una nueva oportunidad de paz, sin ningún tipo de consecuencias para el hombre que firmó el acuerdo, que fue líder del equipo negociador de esa antigua guerrilla, que volvió a delinquir y a quien pareciera que eso no le acarrea ninguna consecuencia. El presidente Gustavo Petro convocó las manifestaciones del día de ayer. Esto fue lo que contestó la senadora María José Pizarro. El presidente de la República no convocó movilizaciones ni al frente de la Corte Suprema de Justicia ni en la Fiscalía, y seguramente van a haber movilizaciones en apoyo al gobierno si esta situación, pues digamos, no hablo del tema de la Corte, que tiene todo el derecho a elegir y la autonomía para elegir, pero lo que sí es que nosotros no podemos entrar en una desinstitucionalización, y esa la ha provocado el fiscal general de la Nación. Es el fiscal general de la Nación el que ha provocado esta situación, tildando de narcotraficante al presidente, así, llamándolo de cualquier tipo de improperio sin ninguna prueba, ¿sí? Es que uno también tiene que ver la violencia que se está ejerciendo por cuenta de esos comentarios en las redes sociales y en las calles, y es que esto exalta los ánimos. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Para mí en ese momento era todo lo contrario. Yo me quería sentir como los demás. Me quería sentir de verdad que nadie me juzgaba. Yo al tipo más exitoso de Colombia estaba en un programa con Caracol, entrevisté a Balvin. Yo llegaba a mi casa y solo. Me sentía que todo el mundo estaba conmigo por interés. Era equivocado también, porque cuando uno te ve el mundo gris, cree que todo es gris, ¿cierto? Siempre era necesario tener trago. En el bautizo de mi hijo, en el nacimiento de mi hija, o sea, siempre estaba presente el trago. Algo en mí me dijo: Manuel, tú eres alcohólico. 9:55 minutos. Esta es la presentación de un podcast que acaba de lanzarse en Boombox, padre, pero que es muy exitoso por la cantidad de personas que lo han escuchado, y ojalá siga haciéndolo porque toca un tema con testimonios que siempre hablamos acá, el tema de la salud mental. Yo creo que la palabra es, o la frase es pertinencia, porque definitivamente necesitamos volver nuestra mirada sobre la salud mental y entender que si no cuidamos nuestra mente, no estaremos bien. Qué locura de lo que no se habla, se llama este podcast que dirige y presenta nuestra querida colega y amiga María Elvira Arango. Hola María Elvira, bienvenida. Hola Ricardo, gracias. ¿De dónde surgió la idea de Qué locura? Es una idea de Gonzalo Córdoba, en realidad de Caracol, es un interés que debería ser de todos, porque tenemos que hablar de la salud mental, porque es un problema de salud pública, porque hay mucha gente sufriendo y sufriendo en soledad, porque sigue siendo un estigma, porque la gente se sigue sintiendo rechazada, hay mucha ignorancia alrededor de los temas de salud mental, y por eso la urgencia de que empecemos a hablar sin tapujos y sin calificar a las personas, al contrario, estar dispuestos a escuchar, que según todos los especialistas, Ricardo, con los que hablamos a lo largo de estos 8 episodios, es el primer paso, hablar de lo que nos pasa
y buscar ayuda. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de salud mental? Porque sigue siendo un tema tabú, Ricardo, de pronto por la ignorancia, pero también la gente subestima y cree que los problemas de salud mental son un tema de voluntad, ¿no? Échele ganas, no, ponga otra actitud. Usted es berraco, hágale. Hágale, pero que usted tiene todo bien, que de que se está quejando. Resulta que esa persona está sufriendo una enfermedad que debe ser primero diagnosticada y luego tratada. Si usted se acerca a un familiar y le dice la noticia terrible de que tiene algún cáncer, tengo cáncer de riñón o de pulmón, todo el mundo alrededor de esa persona, del enfermo, ayudarlo, apoyarlo, y en cambio la gente que sufre salud mental es al contrario, ¿no? Claro. María Elvira, ¿qué encontraste? Encontré primero unos testimonios tan generosos, Alberto, gente tan amorosa que está dispuesta a hablar de algo tan íntimo, tan personal como es el sufrimiento, en un micrófono, con la única intención de que otra persona que esté de repente sufriendo o pasando por alguna situación difícil le sirva, le ayude, y que dejemos de estigmatizar y de creer que los problemas mentales son, cuestión de voluntad, ¿no? Que es que esté flojo, como dirías tú, Albert. Claro, es que cuando uno le llega a alguien con un brazo fracturado, uno no le dice, ¡ánimo! ¡Ganas! No, uno lo envía a que vaya al médico. Alberto, lo mismo pasa aquí. Me ofende algo que dicen, mire, y es ofensivo porque además compara una situación física con una situación emocional. Entonces dice, mire, pero usted está completo, tiene todo su cuerpo, tiene sus brazos, tiene sus piernas. Es que está roto por otra parte. Y no parte. es capaz. Menospreciamos lamentablemente la salud mental. Creemos que es más importante la salud física que la salud emocional. Y sorprende también, que es otro descubrimiento a lo largo de estos meses de investigación, porque somos un país lleno de dolores. Somos un país que hemos vivido la violencia de todas las formas posibles, la guerra, y eso deja unas secuelas muy graves, aparte de las que ya tenemos por genética, por herencia, por lo que nos rodea, por el entorno, de manera que debemos atender eso porque este país es un país adolorido. María Elvira, y la apuesta de ponerle rostros de gente conocida. Pero decir, no necesariamente. No, claro, pero es decir, el impacto mismo que eso representa, porque también es hacer visible a los que aparentemente tienen una vida, comillas, perfecta. Sí, normal. Sí, pero de estos 8 personajes de la primera temporada hay unos conocidos, otros menos conocidos y otros desconocidos. Pero cuando uno escucha sus testimonios, uno se siente totalmente identificado. Yo no sé si hay alguien en nuestro país o en nuestro entorno que no tenga algún familiar, algún amigo, algún ser querido con un problema mental. Sí, María Elvira, pero fíjese que, y quisiera una reflexión alrededor de lo que usted llega con esa comparación entre el éxito, o lo que se puede llamar el éxito, o la cumbre de alguien profesionalmente en el éxtasis de su profesión, y la salud mental, porque muchas veces decimos, pero es que es exitoso, pero es que tu vida es perfecta, ¿por qué te sientes así? Sí, el escuchar, yo creo que también eso es un espejo, ¿no? Uno mira a estas personalidades, algunos, como les digo, famosos, por ejemplo, Manuel Teodoro de esta casa, que es un periodista tan exitoso, un amigo muy querido, o Samuel Mariño, ahora el cantante que escucharon. La historia de Samuel es impresionante. Él es el único cantante lírico hombre que hay en el mundo. Nunca le cambió la voz y lo molestaron en el colegio. Lo molestaron es un decir, le hicieron bullying y matoneo hasta que casi lo enloquecen. Cuenta él en el podcast que él no se levantaba de su pupitre en todo el día, del miedo que tenía. Llegaba, se sentaba y nunca se movía de ahí, ni siquiera para ir al baño. Y es hoy un hombre exitoso en todos los escenarios del mundo cantando ópera. Entonces esos espejos son interesantes. La historia de Suso, que es un tipo tan divertido, ¿no? Sí. Este es el humor. Alegre, siempre hay una sonrisa. La procesión va por dentro. Y la procesión y la cruz va por dentro. Entonces la grandeza de Suso, que es Dani Hoyos cuando no es Suso, y se sienta y es capaz de sentarse en un micrófono y contar que mientras él hacía ese personaje tan divertido, no quería levantarse al otro día. Son 8 capítulos, 8 episodios. 8 episodios en un trabajo grandísimo, Ricardo. No debería estar yo aquí sentada, sino alguno de estos 8 protagonistas, porque ellos son los protagonistas del podcast. La no ficción, el equipo liderado por Miguel Reyes,
que hicieron un trabajo impecable. Germán Izquierdo, que fue el guionista, y además Germán, que sufre de ansiedad, es uno de los protagonistas. Entonces él mismo es el protagonista y el guionista de los podcasts, y me parece también que hay que darle el crédito a la persona que hizo las mezclas de sonido, porque la magia del podcast está ahí, ¿no? Bueno, ustedes hacen esto todos los días, pero el trabajo que hizo Pablo Restrepo en el audio es impecable, y esto se hizo impulsado por la Fundación Santo Domingo en el programa Porque Quiero Estar